Es mi honor presentar a Sandro Rizzoli. Supongo que la mayoría lo conocen ya de un tiempo. No voy a entrar en muchos detalles sobre su conocimiento académico, solo decir que fue entrenado recientemente en Brasil y lo tenemos en Canadá para su fellowship. Sandro fue uno de los líderes en Canadá respecto a la reinvención, a la colación, sino el trauma en general. Es alguien que en el contexto canadiense e internacional, cuando habla, genera mucha atención por sus opiniones. Hoy va a hablar de los beta bloqueadores en referencia a la lesión cerebral traumática, lo cual es un tema candente y él se ha movido muy rápido en esto, así que muchas gracias, Sandro. Muchas gracias, Dr. Bob, y quiero agradecer a todos los organizadores de esta reunión por el honor de la invitación a esta conferencia. Usualmente coloco una foto bonita de Toronto en el verano, que muestro en todas mis presentaciones, pero hoy para aquellos que están aquí no tengo esa foto, así que pueden salir y ver mi hermosa ciudad y espero que el verano verdaderamente hermoso haya llegado aquí. Hemos estado un poco lluvioso y húmedo últimamente, entonces hablemos de los beta bloqueadores en las lesiones cerebrales traumáticas o lesiones en la cabeza. Estos son mis conflictos de interés, no hay nada que divulgar. La primera pregunta es, ¿tiene sentido utilizar beta bloqueadores en pacientes con lesiones en la cabeza? Nuestra especie ha sobrevivido porque cuando estamos bajo amenaza tenemos esta liberación masiva de catecolaminas que se puede resumir como ese espíritu de luchar o huir. Así que cuando nuestra especie, cuando tiene un trauma, entra en ese modo de pelear o huir. Y esas son catecolaminas que están respondiendo. Y por eso hemos sobrevivido, por eso hemos conquistado la Tierra. Entonces tiene sentido hablar de un medicamento que bloquea esta respuesta de catecolaminas. Así que esta respuesta hace que el corazón vaya más rápido, aumenta la presión sanguínea, aumenta el combustible hacia las células, dilata las pupilas y a la vez que dilatamos las pupilas hace que la visión se haga de túnel, más fija en un objetivo en ese momento y se envía más sangre a los músculos y nos llena de energía, básicamente. Así que si damos un medicamento que bloquea todo esto, vamos a beneficiar a nuestros pacientes. Esa es la pregunta que quiero responder en los próximos 30 minutos. Hablemos un poco de los traumas en particular y las lesiones de cabeza. Entonces, las lesiones de cabeza se pueden resumir en una palabra, son devastadoras. En Canadá, únicamente Canadá, no tiene solo 40 millones de habitantes. Estamos en una de las mayores ciudades, Toronto. Eso es todo. Aún aquí en Canadá tenemos 450 canadienses que todos los días sufren lesiones en la cabeza. Son bastantes, así que es devastador. Es común. Estamos hablando de 85 personas que solamente en Canadá tenemos 30 veces más personas con lesiones en la cabeza que lesiones o personas con cáncer de mama. Es muy común. Es algo, pacientes que sufren lesiones en la cabeza y la causa más común de mortalidad, la causa más común de incapacidad y es extremadamente costoso, no solo para las personas que sufren las lesiones, sino para la sociedad en general. Y hablemos de lesiones en la cabeza. No hemos visto muchos avances recientemente, el único avance que hemos visto, de hecho, son las directivas o normativas. Eso es lo único que ha cambiado únicamente. No hay ningún nuevo medicamento para lesiones en la cabeza en los últimos 50 años. Nada nuevo, solo estándares, protocolos y normativas. Solo eso es lo novedoso y no hay ninguna novedad para las lesiones de cabeza. Y estos son todos los traumas que provocan lesiones cerebrales. Primero hay un insulto primario, un daño primario a la axona, a la célula neuronal. Hay un impedimento o afectación del flujo sanguíneo, hay necrosis y muerte. Ese es el primer insulto.
pero la consecuencia de la lesión en la cabeza es la suma del primario y el secundario. Y el secundario, por ejemplo, incluye una hipotensión. Así que si ocurre hipotensión, tenemos mayor daño ahora a un área que ya ha sido lesionada. Y esa es la suma que hace si el paciente no decida o no sobreviva a la lesión. Y esa tormenta de catecolaminas es parte del insulto secundario. Vamos a hablar de las catecolaminas, que son neurotóxicas, que son dañinas al corazón y que provocan este colapso vascular y un empeoramiento del insulto primario o la afectación primaria. Entonces, la primera conclusión, vamos a tener algunas conclusiones para que estén despiertos mientras vemos todo esto. La primera conclusión es que nuestra especie ha sobrevivido porque cada vez que tenemos una amenaza, una lesión o un trauma, tenemos esta liberación enorme de catecolaminas. Eso es la respuesta de supervivencia y eso es beneficioso. Sin embargo, quizás puede ser algo bueno, pero cuando es en exceso puede convertirse eso en algo dañino. Veamos, hace 2 años me invitaron a esta reunión a hablar y presenté una tesis de uno de mis estudiantes, de la cual voy a hablar. Pero recuerden, cuando tenemos un paciente con lesión en la cabeza, esta liberación masiva de catecolamina se hace para preservar el corazón y el cerebro. Entonces, ¿cómo puede provocar la muerte a algo que quiere precisamente preservar? El hecho es que cuando aumenta esta respuesta de catecolamina y aumenta el flujo al cerebro, parte del cerebro lesionado pierde su vasorregulación. Así que más sangre pasa a un área lesionada y eso provoca más edema, y más edema aumenta la presión cerebral y puede provocar más isquemia cerebral. Así que ese es uno de los mecanismos. Y luego tenemos daño de las catecolaminas al corazón y al sistema vascular. Observen que vamos a hablar de la respuesta prematura de catecolaminas, no a la UCI, al paroxismal, al adrenérgico y a la respuesta que ocurre después. Esto es una adrenorrespuesta prematura simpática. Así que les di una idea preliminar de hace 2 años en esta reunión, este estudio de coma. Esto es un estudio para medir los niveles de adrenalina y noradrenalina en pacientes con lesiones aisladas de la cabeza. Es un estudio de 3 hospitales, el St. Michael's, donde trabajo, el Stony Brook, a unos kilómetros al norte, y en el condado LA con Ken Genova. Así que tenemos pacientes adultos que llegaron con lesiones severas a moderadas, aisladas, y medimos las catecolaminas las primeras 24 horas. Y luego, ¿qué hicimos? Hicimos una asociación entre las catecolaminas y el resultado, y medimos el resultado funcional. Recuerden que son lesiones de la cabeza. No es suficiente estar vivo, hay que estar vivo y tener una buena recuperación neurológica. Y luego hicimos una asociación entre ambos. Hicimos un seguimiento de 180 pacientes, ese era el objetivo, y descubrimos que más de 60% de los pacientes que tenían lesiones severas a moderadas tenían un resultado malo o desfavorable que incluía la muerte. Así que esto es una de las cosas que aprendimos, que ya se publicó este año. Descubrimos que la liberación sigue un patrón. Y esta liberación es masiva, temprana y luego declina, cae. Así que eso es muy constante para el norepi y para el epi. Luego establecimos una relación entre el epi y el norepi en sus niveles y los resultados malos que incluían la muerte, y había una relación directa. El pico, la mayor cantidad de epi y norepi como liberación se asocia con el pobre resultado en el paciente. Hay una clara asociación, no es cuán rápido cae o si se mantiene alta, no, sino el pico. Esas respuestas, mientras mayor liberación de epi y norepi, mayor probabilidad de un resultado pobre. Entonces, conclusión número 2.
La conclusión número 1 fue sí, nuestra especie ha sobrevivido porque tenemos esta tormenta simpática cuando nos lesionamos. En segundo lugar, quizás algunos pacientes tienen una respuesta exagerada. Demasiado epi y norepi después de una lesión en la cabeza puede ser dañina y puede empeorar los resultados del paciente. La pregunta es, ¿cuánto es exagerado en esta respuesta para que cause daño? Entonces voy a hablar ahora de algunos mecanismos. Si prestan atención a esta diapositiva, el resto pueden dormir o pueden verificar sus teléfonos el resto del tiempo, pero ahora propongo que la forma en que una liberación excesiva de adrenalina y noradrenalina lo que provoca es una isquemia cerebral. De hecho, provoca un edema en la parte lesionada del cerebro. De hecho, aumenta la demanda de oxígeno cerebral y del corazón que no se puede cumplir. Y luego hay un aumento en la demanda metabólica de todo el organismo y esa adrenalina y noradrenalina afecta la inflamación. Así que veamos todos los contenidos detrás de esta afirmación y primero hablemos de qué son las catecolaminas. Vamos a refrescar el primer año de escuela de medicina. Son clases de hormonas neurotransmisoras que trabajan a través de diferentes receptores beta y alfa. Los receptores beta, de hecho, las dos personas que descubrieron los receptores beta, uno de ellos ganó un premio Nobel en el 2012 por su descripción de estos receptores y su funcionamiento. Así que los receptores beta son de receptores de proteína G que luego activan los ciclos MPA, que a su vez activan la PKA o la proteína quinasa y luego tiene un efecto negativo en los receptores. O sea que es un ciclo epinefrina que se libera de la médula adrenal, mientras que el norepi viene como un desborde de las fibras nerviosas del simpático. El epi y el norepi tienen la misma potencia, son tan fuertes, pero los receptores responden de manera diferente al epi y al norepi. Eso es parte de la ciencia básica. Tenemos beta receptores, tenemos receptores alfa, y me sorprendió, estaba buscando un mapa del cerebro para ver dónde tenemos más receptores beta y alfa y no lo pude encontrar, pero sabemos que el beta 1 está en particular en el cerebro. En este caso influye en el inotropismo, en el ritmo cardíaco. En los receptores beta 2 están en los vasos sanguíneos y influyen en la vasodilatación y la broncodilatación, y los alfa provocan la vasodilatación en ciertos vasos del cerebro, mientras que los estímulos alfa provocan vasoconstricción. Y cuando traté de entender qué pasa en el cerebro, si utilizo el epi-norepi, la respuesta es compleja, es un equilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación. Y, como dije, en este caso me sorprende que no exista un mapa del cerebro con los receptores beta y alfa. No lo pude encontrar. Si alguien lo encuentra, por favor, me lo pueden hacer llegar, porque me interesa. Así que este es un estudio que muestra que el EPI provoca isquemia cerebral. Esto fue un estudio en chanchos. Utilizaron estos chanchos e hicieron CPR, igual que hacemos con los pacientes, y le dieron EPI como parte del CPR y luego midieron el flujo sanguíneo cerebral. Vieron que los grandes vasos, los grandes flujos, la microcirculación se cerraba totalmente. Así que cuando damos EPI, dispara el corazón, pero provoca una microisquemia en la corteza cerebral. Y esa es una de las razones por la cual nos preguntábamos si damos EPI cuando hacemos un CPR, debido a este estudio publicado en el 2009. Y los niveles de EPI en un paciente que recibe EPI externa en una CPR son los mismos que medimos en un paciente con una lesión en la cabeza. Es lo mismo y se provoca una isquemia. Lo otro que provoca, y mencioné antes, que se pierde la vasorregulación cerebral. La parte lesionada se contrae
y hay una tormenta de catecolaminas que aumenta la presión, aumenta el flujo, pero necesita regulación en la zona lesionada y se pierde. Así que ahora tengo esta cantidad enorme de sangre ingresando con un flujo y provocando edema, aumentando el ICP y provocando incluso más isquemia en este cerebro lesionado y creando un edema. Es interesante que uno de los protocolos más conocidos para tratar las lesiones, el protocolo LUN, lo que hace es suministrar propranolol y clonidin. Y lo que quieren lograr es reducir el volumen cerebral, reducir el edema cerebral, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral. Interesante. Pero ¿qué pasa con el corazón? Esta cantidad enorme de flujo de adrenalina puede provocar una necrosis miocardial. Hay un estudio de ultrasonido en pacientes con trauma y sabemos que los pacientes hipotensos no sangran y uno se pregunta ¿qué diablos pasa? Y el doctor Paulo Ferrada viene con su eco y dice tiene este Takotsubo. Los cirujanos hablan del Takotsubo, que es una cardiomiopatía inducida por un sobreestímulo simpático. No puedes alimentar el ventrículo izquierdo y por eso los pacientes se hacen hipotensos. Es una disfunción LV provocada por demasiada adrenalina, demasiado norepi. ¿Cuántas veces estamos en la UCI y vemos un paciente con dedos negros? ¿Y qué le estás dando? Y el intensivista dice, una dosis enorme de norepi en el paciente. ¿Sabes qué? ¿Por qué no desaceleramos la norepi y el paciente va a mejorar? De hecho, el lactato disminuye. Así que mucho de epi y norepi puede ser dañino y el corazón es una de las zonas afectadas. En un estudio coma, 60% de los pacientes con lesiones vasodilatadas tienen un SG normal y un trombón normal. Así que el corazón está mal por esta tormenta simpática y sabemos que las catecolaminas influyen en la inflamación. Los puede aburrir por horas diciéndole todas las cosas del efecto probado inflamatorio de la adrenalina y la noradrenalina. Solo voy a decir isoproterenol, que es un receptor agonista de receptor beta, que puede titular la inflamación subiendo y bajando con isoproterenol en animales. Es un medicamento proinflamatorio hermoso, igual que los otros. Y luego afecta la respuesta inmune cerebral y también tiene un efecto que puede ser beneficioso y otro que puede ser dañino. Por supuesto, afecta la coagulación, el exceso de adrenalina y noradrenalina provoca estos daños en el endotelio. El endotelio es clave en la coagulopatía del trauma porque provoca una degradación. Así que epi, norepi está involucrado con la coagulopatía del trauma y vemos que hay demasiada evidencia de que epi y el norepi son hormonas catabólicas que provocan un catabolismo masivo en el organismo que necesita más energía para sobrevivir. Eso no siempre se logra, así que la conclusión número 3, y estamos bien con el tiempo, es que la supervivencia depende de la respuesta de las catecolaminas. El estudio coma nos muestra que algunos pacientes tienen demasiadas catecolaminas. Mientras más lesión cerebral, mayor el nivel de epi y norepi que se libera en estos pacientes y esta excesiva liberación a su vez se asocia con un resultado peor. Y hay muchísima evidencia que indica que un exceso de nepi o norepi puede dañar el cerebro, dañar el corazón, dañar el cuerpo entero. Puede causar isquemia al córtex, causar un edema adicional al cerebro. Ahora tenemos la pregunta, ¿debemos mejorar los beta bloqueadores? Espero que digan sí. Espero que si esa es la respuesta, están bien, están siguiendo. Se dio un premio Nobel a la persona que describió los receptores beta y el segundo premio se otorgó en el 88 a Black. Él describió propranolol. Él describió un primer beta bloqueador efectivo.
Hablamos de esas drogas beta bloqueadores. Debemos dar mejores beta bloqueadores a los pacientes. Es buena pregunta. Con mejores beta bloqueadores van a bloquear beta 1, beta 2, beta 3 receptores, dependiendo del medicamento. Si administran propranolol, van a bloquear todos. Pueden también bloquear B2. Si van a bloquear el corazón, van a bloquear, van a reducir el ritmo cardíaco, la conducción, la presión sanguínea, y va a tener un inotropismo negativo y aumenta la resistencia de los vasos periféricos. Va a bajar la presión sanguínea. En los pulmones puede llevar a la constricción bronquial, y en el cerebro ya sabemos que el propranolol es uno de los beta bloqueadores que cruzan la frontera sangre-cerebro y lo damos a pacientes agitados en la UCI para calmarlos. Yo no tomé beta bloqueadores antes de dar ese discurso, pero algunos lo hacen para que sean más tranquilos. Yo prefiero usarlos en mis pacientes agitados cuando saltan de la cama. Los beta bloqueadores tienen muchísimos efectos. Propranolol es no selectivo. Tenemos no selectivos bloqueadores A y B. La betotol es lo mejor para mí, para el manejo de que trabajan para la vasodilatación, y otros que son cardioselectivos como metoprolol. No queremos, sin embargo, aumentar el shock por mortalidad hemorrágica. Pero los beta bloqueadores, ¿cuál es el efecto en el cerebro? Hay estudios hermosos por mi colega de Los Ángeles que dice que si uno afecta el cerebro del ratón o de la rata con metoprolol, va a aumentar el flujo de sangre por 150%, y uno disminuye la hipertensión por 2 veces, y también una disminución de lactato con la reducción de beta bloqueadores. Disminuye la producción de CO2, normaliza el metabolismo, que es clave para el cerebro. Tiene un efecto antiinflamatorio. Es un estudio de mis colegas doctores Di Bautista de Toronto, y han visto la respuesta, la disminución de inflamación hasta sistémica. Disminuye el estado catabólico de las células y la respuesta hipoglicémica de trauma. Reduce la función muscular donde hay un trauma, una contusión, y demuestran que mejora la condición de las contusiones, ayuda en todo. Afecta también la coagulación, puede disminuir en los glicocélidos. A veces hay pacientes que están ahí que piensan que no han recibido la sangre suficiente, pero es una depresión de la médula y el efecto de los beta bloqueadores que disminuye la depresión de la médula ósea. También hay un modelo de inmunomodulación. Con mucho gusto les envío toda la información. No voy a entrar en detalles aquí. También hay datos clínicos en seres humanos. Yo tuve la posibilidad, salió este documento en The Annals of Surgery, una revisión sistemática y este es un documento de 2017, no de 2013, es un documento fresco, nuevo.
Y ahí demuestran que todos los datos retrospectivos indican que hay un beneficio para los traumatizados cerebralmente. Se benefician con los beta bloqueadores. Hay una recomendación que con un paciente con daño cerebral deben considerar el uso de beta bloqueadores. Y de hecho hay un control aleatorio antiguo que analizaba el efecto de beta bloqueadores en el corazón y las lesiones. Hubo un estudio publicado en Lancet en 1987, también Cotton y Nava y otros colegas. Todos han hecho estudios retrospectivos limitados que muestran lo mismo, que hay beneficio de sobrevivencia con el uso de beta bloqueadores en casos de trauma. Es el documento de Aaron Clay y él va a estar ahí, Eric va a estar ahí en el Congreso más tarde este año. Y Eric, si me está viendo aquí, estoy siguiendo el contrato, el acuerdo que tenemos. Es el documento de Eric. Les voy a dar los detalles generales, pero él va a presentar con todos los elementos brillantes. Eric tenía un grupo, tomó los datos de 15 centros en Norteamérica, los pacientes que tenían una lesión a la cabeza y usaron beta bloqueadores, vieron una mejora en la situación. Muchos de ellos ya tomaban beta bloqueadores antes de llegar al hospital y se usaba el propranolol. Fue todavía mejor el resultado. Entonces podemos decir que no hay problemática en el uso de beta bloqueadores. Hay un descenso en la presión. Entonces, en caso de hipotensión antes del hospital, ¿cómo eso se ve afectado en la mortalidad? ¿Cuántas veces? Muy bien. A veces hay estudios que muestran 2 o hasta 11 veces, aumenta 11 veces la mortalidad. Está dando un medicamento que reduce la frecuencia cardíaca y son pacientes que no toleran la hipertensión. Y ese documento fue publicado en Lancet hace algunos años. Y en ciertos casos dieron metoprolol y reducía el paro cardíaco, pero aumentaba la mortalidad, y por eso no lo recomiendan al momento de entrar en la operación, según aparece en el estudio POISE. ¿Qué tenemos? Evidencia que va creciendo. Voy a resumir en los 2 minutos que me quedan. Creo que siguen la presentación. Espero que estén conmigo todavía. Hay un beneficio en el estudio COMA, que hay una respuesta exagerada y hay demasiada liberación, porque la liberación va en conjunto con el daño cerebral que han experimentado. Y esta respuesta exagerada se asocia con el daño. En el estudio COMA hubo un resultado neurológico peor y mortalidad aumentada. Tenemos la evidencia, que sabemos que la adrenalina puede llevar a isquemia microcirculatoria al cerebro,
Sabemos que puede afectar el corazón, eso ya lo sabemos. Vemos a nuestros pacientes en la UCI con cambios de frecuencia, con colapso cardiovascular, como el síndrome Zapapsubo. Me impresionó lo común, no lo conocía antes. Y ahora en una semana tengo esa explicación de por qué los pacientes son hipotensivos. También adrenalina, las hormonas también son fuente o motor de inflamación. Sabemos que los beta bloqueadores bloquean y hay muchísimos datos experimentales que demuestran que tienen un papel en la modulación de esta respuesta exagerada. Y hay siempre más evidencia clínica que indica fuertemente que los beta bloqueadores, en efecto, pueden proteger a los pacientes con lesión cerebral traumático. Tenemos que saber cuándo se debe administrar el beta bloqueador. ¿Cuál beta bloqueador? Debería dar propranolol en la ambulancia. Debería valorizar según una frecuencia cardíaca. La recomendación más fuerte que puedo dar es que hace falta un mejor estudio, un estudio adecuado de beta bloqueadores para pacientes con lesiones cerebrales. La recomendación del día de hoy es que si tienen un paciente en la UCI monitoreado que tiene una lesión severa cerebral, consideren el uso de beta bloqueadores si no van a causar la hipotensión cardíaca en este paciente. Gracias de nuevo por el privilegio de estar aquí con ustedes.